Hola, gente. Ya salió la segunda temporada de Cómo enamorar a un hombre alfa. Van apenas 4 capítulos. El video anterior terminó con Cher y Paquito en una cita en la cual Paquito se agarró a las piñas con el hermano de Cher, aunque no sabía que era su hermano. Mientras se va corriendo, piensa que tiene que buscarle un mejor candidato para su hermano. Hoy vamos a ver otra ficción. Después de aquella cita, todo parecía ir de maravilla. Los requisitos de la misión se cumplieron y la misión se completó. Como recompensa, Cher recibió 2 cartas aleatorias. Además, el afecto de Paquito aumentó en un corazón. En un gimnasio, la gente se amontonaba para presenciar lo que estaba sucediendo. Cher se enfrentaba al dueño del establecimiento de artes marciales. El hombre se sorprendió de verlo de nuevo, pero Cher le preguntó si había dejado de ser tan bipolar. Entre murmullos, la multitud comentaba que iban a trapear al suelo con la rata de 4 ojos. Sin embargo, un tipo señaló que el tamaño no importaba, sino cómo te movieras, porque esto era ping pong. Cher sonrió y anunció que en la secundaria había pertenecido al club de ping pong, y le advirtió que si no quería ser humillado, lo mejor sería que se retirara. El señor soltó una carcajada y respondió que el ronquido de su esposa daba más miedo que un femboy 4 ojos. El partido comenzó, y ¡zas! Cher gritaba que el Muay Thai le daba agilidad para moverse. El dueño le replicó que apenas estaban empezando y ya hablaba como si fuese el campeón, que no debía cantar victoria antes de tiempo. El señor sacó. El hombre aseguró que en combate cuerpo a cuerpo el judo era el número 1. Cher, emocionado, declaró que aquello se estaba poniendo interesante. El señor coincidió y pronto intercambiaron golpes de raqueta cada vez más intensos. El señor intentó intimidarlo, diciendo de que qué pensarían sus padres si lo vieran jugando a la pelotita después de invertir tanto dinero en su educación. Cher respondió que a su señora ya la estaban intimando en su casa. La burla hizo que el hombre explotara de ira y ¡zas! Lanzó un super ataque. La pelota fue tan rápido que Cher no alcanzó a reaccionar. Le golpeó la mano y la paleta se le cayó al suelo. El tipo festejó con euforia en su cara, gritándole que no se burlara de él ni de su esposa, ya que había aprendido judo solo para poder tumbarla con facilidad. Cher sintió un dolor agudo en la muñeca. El señor lo provocó, preguntándole si con ese bracito torcido podría seguir jugando. Aseguró que estaba a otro nivel, que un mequetrefe de generación de cristal no tenía paciencia para el trabajo duro, y por eso no podía competir contra un macho de verdad. Cher le mostró su pedazo y lo mandó a cerrar el hortito. Nunca había dicho que fuera diestro, en realidad era zurdo. La multitud estalló de emoción. El hombre incrédulo gritó ¿Nani? Mientras se preparaba, Cher comentó que era admirable que el tipo hubiera subido de nivel por su esposa, pero que él también quería ese poder para enfrentar a Paquito. Entonces, ¡zas! Lanzó un super ataque. El hombre quedó en shock, convencido de que la pelota no caería en la mesa, pero lo dudó. Fue a buscarla, pero fue demasiado tarde. El tiro rebotó justo en el borde y cambió de dirección en el último segundo. Cher lo miró fijo y le preguntó si podía verlo ahora. Ese era el verdadero poder del Muay Thai. El señor cayó derrotado y se postró ante él, admitiendo su derrota. La gente no entendía nada, apenas llevaban 3 puntos de partida, pero bueno. Cher le tendió la mano y le dijo que había sido un buen encuentro, que realmente lo había puesto en aprietos. El hombre sonrió, aunque advirtió que tuviera cuidado donde dejaba su auto, porque pensaba cortarle los frenos cuando lo encontrara. Luego agregó que ni siquiera había sudado. Cher respondió que la única persona capaz de hacerlo era su mujer. Momentos después, el sistema interrumpió a Cher para decirle que vivía su vida demasiado relajado. Él preguntó por qué. El sistema explicó que normalmente, cuando alguien venía de otro mundo, buscaba romper las reglas o encontrar la forma de volver al suyo. Pero él, además de cumplir todas las misiones, lo hacía sin cuestionar nada. Se preguntaba si acaso era medio sonso. Cher se molestó.
replicó que el sistema se preguntaba por qué no se alteraba en un juego claramente manipulado por alguien más. El sistema le dio la razón. Cher confesó que no era que nunca lo hubiera pensado. Siempre se preguntó por qué debía seguir el juego a un loco, cuando su vida ya estaba bien antes. Pero quizás la respuesta era simple: le divertía. Antes de llegar a ese mundo, había vivido solo, sin rumbo, a la deriva. Tenía cosas que le gustaban, sí, pero no se sentía satisfecho. Se sentía tan solo que incluso pensaba que si moría en ese momento no pasaría nada. Pero al llegar aquí, de repente, tuvo algo por lo que esforzarse, una meta que alcanzar. Aunque no fuera algo que aceptara del todo, al menos le dio una razón para seguir viviendo. Una vida con propósito, con recompensas claras y visibles, que hacían que valiera la pena esforzarse. El sistema se quedó en silencio. Cher continuó diciendo que, aunque el premio fuera ese protagonista red flag que no mostraba interés en él y encima lo odiaba, seguía valiendo la pena. El sistema le respondió que en el fondo Paquito no lo odiaba y que debía creerle. Cher preguntó entonces por qué lo había escogido a él. El sistema contestó que fue porque era muy tonto. Cher no podía aceptar que esa fuera la razón. El sistema le dijo que lo eligió entre todos los que se registraron en el juego, y además estaba estipulado en los términos y condiciones, pero los humanos nunca los leen. Cher preguntó si por el simple hecho de aceptar, los humanos estaban a merced del sistema. Sí, contestó, y agregó que no había creado solo un juego. Cher comprendió entonces que había más personas como él, pasando por lo mismo en distintos tipos de juegos. El sistema confirmó que ya lo estaba entendiendo, pero bueno, así era la vida, llena de problemas y dolores de cabeza, y Paquito no se salvaba. Paquito estaba experimentando cambios en su cuerpo. Cuando pasaba más de una semana sin oler las feromonas de Cher, le dolía la cabeza, le temblaban las manos y lo invadía una ansiedad insoportable. Fue al médico y este le dijo que era un adicto. Su cuerpo estaba bien, pero reaccionaba de una forma que jamás había visto frente a unas feromonas. Tal vez, al haber encontrado unas tan extraordinarias, su organismo no podía dejar de desearlas. Paquito, amable, le preguntó qué pendejadas estaba diciendo y se había comprado su título por Mercado Libre. Lo amenazó con comprar el hospital y volverlo un motel para el chiquitriquis. El doctor, sin miedo al éxito, respondió que le gustaba la idea y pidió que lo contratara, pues siempre soñó con ser el juguete de un millonario. Al salir, Shin le preguntó si quería cancelar la agenda, pero Paquito dijo que no. Pensó que viniendo al hospital el dolor de cabeza se iría, pero en realidad empeoró. El doctor le había recomendado recargar su cuerpo aspirando las feromonas de esa persona. Shin comentó que si eso fuera una novela de romance, el doctor sería Cupido. Shin también piensa que ese tipo de deseo solía darse en parejas vinculadas, sobre todo entre alfas y omegas que estaban separados, o en omegas embarazados que buscaban el olor de su pareja para crear un nido. Pero Paquito no estaba a ese nivel con Cher y tampoco era un omega embarazado. Llegó a la conclusión de que Paquito veía a Cher como un simple refrigerio, algo para pasar el rato. Cambiando de escena, Paquito intentaba trabajar, pero no podía. A pesar de haber tomado una medicina, el dolor de cabeza no cedía. Se quejó de que, desde que conoció al Cuatro Ojos de Cher, no había tenido ni un solo día bueno. Finalmente, decidió llamarlo. Cher contestó con tono altanero, lo llamó cariño y le preguntó si lo extrañaba tanto. Paquito lo interrumpió de inmediato, le dijo que le mandaría una dirección y lo quería ahí en media hora. Cher quiso saber la razón de la citación, pero Paquito solo le gritó que se apurara y además que estaba prohibido llegar tarde. Momentos después, en el club nudista de Paquito, Cher se dirige a la entrada para ver a su hembra. Al llegar, se encuentra con un guardia que le niega el acceso y le pregunta a qué chuchas viene. Cher le dice que viene a ver a Paquito, pero el guardia responde que ahí no hay nadie con ese nombre. Cher insiste en que es el dueño del lugar, un papucho con cara de protagonista de serie BL, y además que gusta de él y otras cosas más. El guardia le aclara que el presidente no se llama así. Cher trata de decir el verdadero nombre, pero no lo recuerda, ya que nunca lo llamó por su nombre real. El verdadero nombre es Pakpan Ekanan, pero Cher siempre lo llama por su apodo, Paquito.
Entonces empieza a decir nombres al azar. El Verga Larga. No, responde el guardia. Benito Cameló. No, tampoco. Rosa Melano. Qué nombre tan extraño, dice el guardia. Ya emperrado, Cher asegura que el presidente debe haber dejado aviso de que él iba a ir. Se presenta como Cher Cantin y le dice que seguro su nombre está anotado en algún lugar. El guardia revisa su celular y le dice que tiene razón, pero en la lista no aparece nadie llamado Cher Cantin. Cher protesta, le quita el teléfono y al mirar la lista descubre que Paquito tampoco sabe su nombre y se indigna aún más al leer cómo lo describió: un duende 4 ojos con anteojos indestructibles. Cher, furioso, dice que Paquito es un loco psicópata que siempre resuelve todo con violencia y encima tiene una lengua venenosa como la de una suegra y esa cara que tiene de tremenda víbora yarará. El guardia se asusta como si hubiese visto al diablo, pero Cher continúa con sus halagos hacia Paquito, diciendo que es tremendo fresita, que se cree la gran cosa, y en ese momento alguien le toca el hombro. Cher responde sin mirar y sigue hablando. Luego le tocan la cara y Cher, molesto, dice que le dejen de romper las pelotas, y cuando se da vuelta se encuentra con un Paquito endemoniado que lo saluda con un rostro amable y simpático. Cher se queda tipo Ay, atrapada. Ay, ayuda. Momentos después, Cher está arrodillado ante Paquito. ¡Apa, gente! Miren cómo se ve Paquito. Hasta que de pronto, este le lanza un sobre en la cara. Seguro que es dinero para que venda su cuerpo, pero en realidad es un certificado médico. Paquito le explica que fue al doctor a hacerse estudios, porque cree que tiene síntomas de una grave enfermedad relacionada con las feromonas de Cher, y por eso lo llamó hoy. Quiere que lo recargue. Cher se queda en shock. ¡Soy voluntaria! ¡Soy voluntaria! ¡Me ofrezco como tributo! Cher saca una batería y pregunta cuántos voltios quiere, pero Paquito le dice que lo que quiere es aspirarlo. Delicioso. Cher pregunta entonces si acaso Paquito está embarazado. Paquito se queda en shock. Cher dice que no pasa nada, que no le molesta, que incluso si ese hijo no fuera suyo, lo amaría como si fuera de los dos. Paquito responde que no es eso. Cher le pregunta entonces si el hijo sí es de él, pero Paquito le pregunta cuándo chuchas tuvo el con él. Cher intenta explicar lo de los alfas y omegas, que cuando alguien se obsesiona con un olor puede ser porque está embarazado o porque tiene una pareja predestinada. Paquito le dice que eso sería si fuera un omega, pero él es un macho alfa pecho peludo. Cher le pregunta si acaso es un embarazo falso. Entonces Paquito explota y le grita que deje de decir mamadas, que nunca durmió con nadie en su vida. ¡Epa! Eso significa que Paquito es más virgen que la Virgen María. Con voz melosa, se pone en modo de loba hambrienta y le pide a Cher que libere sus feromonas de una maldita vez, porque ya no aguanta más. Al mismo tiempo que lo golpea para que las libere. Cher se queja de que lo deje de golpear, que no es un gel de baño. Paquito se pone más rudo y le hace una llave al pobre de Cher. Este le pregunta si acaso no huele sus feromonas se va a enfermar. ¿Acaso pensás que soy pelotudo? Cher le pregunta que cómo va a vivir si tiene que darle sus feromonas todos los días. Paquito lo aprieta con una llave de piernas y le ordena que deje la universidad y se mude con él. Cher suplica que al menos lo deje ser un emprendedor y ganarse la vida. Mientras le hace otra llave peculiar, Cher lo provoca, diciéndole que es el alfa más débil que conoció en su vida. Eso hace que Paquito lo posea un chamuco y pregunte si acaso no sabe con quién está hablando. El sistema avisa que los puntos de mal humor de Paquito aumentaron en 1. Paquito grita que solo porque necesita su olor no debería de emocionarse tanto y le ordena abrir la barriga y acostarse boca arriba porque le va a aspirar todo el olor. Cher se niega, ¡Oblígame, perro! diciendo que ni chuchas, que los únicos que pueden ver su ombligo son su padre y su esposo. De repente se escucha un grito en la habitación, el cual es oído por Jin. Dentro, Paquito se deja llevar por sus deseos carnales y le huele todo el pupito a Cher, pero de repente cambia y empieza a cantar y a bailar. Esta vez no voy a cantar porque es una canción en inglés y no me la sé. El sistema notifica que los puntos de buen humor de Paquito han aumentado. Cher le dice que se nota que es una estrella de TikTok.
una rosa, una rosa, rosa. Paquito lo niega, pero Jin aparece y le da su like, lo que molesta aún más a Paquito. Momentos después, Cher, todo chiquito, está sentado en el regazo de Paquito, que lo aspira como una succionadora. Cher le pregunta si nunca se va a curar. Jin interviene y dice que no cree que sea tan grave, pero que le gustaría que Cher pase más tiempo con Paquito para observar si hay más síntomas. Cher se queja de su situación tan deplorable, de ser aspirado todos los días. Jin pregunta qué harán. Paquito se queda en pausa y Cher lo interrumpe, diciéndole que ni se le ocurra decir que abandone su vida otra vez, porque se va a tomar el palo. Pero Paquito le dice que se mude con él de forma temporal, así tendrá más oportunidades de oler sus feromonas durante el día. Cher se queda tipo ¿qué? Me quedé como, what the fuck. ¿Esto es real? Dijo yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. El sistema notifica una nueva misión principal. Prueba antes de casarse. La convivencia es el mayor desafío para las parejas ingenuas. Llenar 5 corazones durante el tiempo juntos. Recompensa, una carta aleatoria. Cher sospecha que fue una trampa desde el inicio, y el sistema lo confirma. Cher pregunta si, aunque se niegue, Paquito lo va a secuestrar. Por supuesto que sí, dice Paquito. Cher se resigna, lo deja seguir oliéndolo, pero le dice que le va a costar caro. Entonces lo agarra del saco y le da un rodillazo en el estómago. Paquito se retuerce del dolor y Cher se preocupa de que el supuesto bebé que lleva Paquito en su vientre corra peligro, pero Paquito le dice que se vaya a la mierda de una vez por todas. Cambiando de escena, el hermano de Cher, Bai, anda ofreciendo el culito de Cher a Jin Chiracón, el otro personaje elegible. Este se queda re tieso, mientras piensa que de seguro este es el destino, ya que desde el día en que le dio su tarjeta de presentación, no deja de sentir que le pica el culo. Recuerde que el apellido Canty proviene de una gran familia, además de que ya conoció a alguien de esa familia antes. Jin le pregunta de por qué anda ofreciendo el culito de su hermano. Bai le dice que su pequeño hermanito, de tan solo 3 añitos, está siendo engatusado por un malandro y quiere que Jin se transforme en un robahombres, que conquista a su hermano y lo saque del mal camino. Jin le responde que él no es una gata rompehogares. Bai se corrige y dice que no quiso expresarse de esa manera, que solo está preocupado por su hermanito de tan solo 3 añitos. Jin le dice que su hermano ya tiene pelos en los y que es lo suficientemente grande como para hacerse responsable de sí mismo, que solo tiene que confiar en él y cuando llegue el día en que lo necesite, estar ahí para apoyarlo. Después de hablar, Jin decide que se retira, pero Bai le contesta que mientras más lo ve, más se interesa por él. ¡Apa! Jin se da la vuelta y le dice que ya conoce a Cher, ha visto lo fuerte que es y que de seguro sabrá defenderse. Bai le responde que aunque Cher fuera el hombre más fuerte del mundo, él, igual, seguiría preocupado porque sigue siendo su hermanito y su familia. Jin se pone medio rarito, pero se disculpa por haberlo juzgado mal, ya que no tiene mucha experiencia con temas familiares. Bai le dice que no se preocupe, aunque en su mente piensa que tal vez Jin tiene una relación complicada con su familia. Reflexiona que nacer en una familia con grandes negocios no asegura una buena relación, porque siempre habrá quienes difamen o quieran arruinarte. De todas formas, Bai le asegura que no se va a rendir tan fácil con él. Cambiando de escena, Jin parece estar en una cafetería o en una sala de estar, pero en el convenio. Al parecer, una nueva droga que está investigando su empresa tiene algunos efectos secundarios, pero aún así no puede dejar de pensar en lo que le dijo Bai. De repente, Paquito comienza a hacer una escena, obliga a un chico a limpiarle los zapatos, además le patea la mano y encima le dice que es una escoria, una basura humana. ¡Idiota! Ay, nuestro Paquito sigue siendo tan dulce y amable como siempre. La gente murmura cosas sobre él, diciendo que es muy violento. Jin observa todo en silencio, mientras recuerda las palabras de Bai, y piensa que Paquito actualmente es una de las figuras más prometedoras del mundo clandestino. También recuerda cuando Paquito se agarró de las greñas con Cher, y reflexiona que tal vez Cher sí se metió con alguien peligroso. Cambiando de escena, Jin le dice a Paquito que debería controlar su comportamiento, porque le preocupa que afecte a su salud. Pero Paquito le responde que él es solo un beta
y no puede percibir las feromonas de los demás. Shin se da cuenta de su error y se disculpa, pero Paquito le dice que no pasa nada, que además tener un beta como secretario tiene sus ventajas. Luego le pregunta si el Cuatro Ojos se quedará a dormir hoy. Shin le responde que sí, que ya le preparó la habitación. Paquito se lamenta de su situación. Él, un alfa macho pecho plateado y virgen que nunca se relacionaba con seres inferiores, ahora termina necesitando las feromonas de un femboy Cuatro Ojos. Piensa que si Pa se llegara a enterar, lo molestaría hasta el fin de sus días. Shin nos cuenta que ese tal Pa es el gran jefe, una de las figuras más poderosas del mundo del Muay Thai, y además, quien cuidó de Paquito desde siempre. Su propio padre también trabajó para él, y gracias a eso pudo conocer a Paquito. Ahora está mucho mejor que cuando formaba parte de aquella banda, y considera que hizo bien seguirlo. Cambiando de escena, el femboy de Cher llega a su nueva habitación. Paquito le dice que esta es su nueva cama. Cher se sorprende de que la habitación de huéspedes sea tan grande y lujosa. Paquito se pone fastidioso, porque le molesta sentirse tan bien cerca de Cher. Este le responde que mantenga sus pensamientos para sí mismo, que al fin y al cabo, ¿quién tiene que rogarle a quién aquí, perra? Él puede vivir sin Paquito, pero parece que Paquito no puede vivir sin él. Paquito le dice: enano medio metro, sentite afortunado, porque si aparece un omega con mejores feromonas, no dudaré en abandonarte como un juguete. Cher le contesta con sarcasmo: ¡ay, qué dolor! ¡Uy, qué miedo que tengo! Paquito se muere de rabia y le lanza una almohadona en la cara. Cher lo insulta, le llama perro traicionero y devuelve el ataque, pero Paquito lo esquiva fácilmente y le canta: leru leru, cachuleru, con esos bracitos cortitos nunca me vas a pegar. Después le lanza otro almohadonazo. Cher parece la típica morra que recibía todos los pelotazos en el recreo. ¡Pelota! Así comienza una guerra de almohadas. Aunque no lo creas. ¡Qué descarado! Hasta que aparece Shin y les dice que dejen esa pelea de aparamiento para decidir quién es el top para otro momento y que se pongan a limpiar. Los dos le gritan que no están haciendo eso. Momentos después, Shin le presenta a Cher a la señora Pan casero, la ama de llaves. Le explica que si quiere comer algo, solo se lo pida a ella. También le dice que el guardia de antes se llama Pech y es quien se queda vigilando la entrada. Paquito, amablemente, le dice que si tiene algún problema, pues que se joda, porque el mayor problema aquí es Cher y que se las arregle solo. Cher le reclama que deje de tratarlo con indiferencia, ya que ahora están saliendo e incluso viven juntos. Pero a Paquito le vale 3 hectáreas y le responde que por qué chuchas tendría que sentir algo por eso. Cher le recuerda que están juntos porque están buscando algo en el otro. Paquito replica que le parece mejor no ocupar espacio en sus corazones. Cher le pregunta que entonces para qué chuchas están saliendo. Paquito le responde que solo es para molestarlo. Así que al fin lo admite, dice Cher. Paquito retruca que él también debería reconocer que no es tan buena persona. Qué pendeja zorrita de mierda, ¿eh? Bien zorrita y putita también. Cher le responde que todos necesitan salirse de su molde de vez en cuando. Paquito dice que Cher se pasa, y Cher contesta que ese es su encanto. Los demás se quedan pasmados, ya que no suelen ver a su presidente actuar de esa forma. Incluso comienzan a grabar y sacar fotos, porque no saben cuándo volverán a verlo sonreír. Paquito le advierte que esto solo es temporal, que apenas se recupere, agarre sus cosas y se vaya patitas a la calle. Cher le dice que le da igual, que tampoco quiere vivir con un canducho como él, porque su salud mental también importa. Paquito le pregunta si le avisó a su familia que pasaría la noche en casa de alguien más. Cher responde que no diga mamadas, que ya es un adulto y no necesita pedir permiso. Paquito parece comunicarse con el inframundo, pero en realidad solo está pensando en el acosador de la otra vez. No saben que en realidad es el hermano de Cher, y aún no decidieron qué medidas tomar, aunque han pensado en todas las posibilidades. Finalmente, mira a Cher con fastidio, preguntándose si de verdad será más popular de lo que imaginaba. Retrocediendo un poco, Bai, enfurecido, le manda mensajes a Shin, reprochándole que nunca le avisó que Cher estaba saliendo con el imbécil de su jefe. Los mensajes llegan uno tras otros. Deja de clavarme el visto. ¿Por qué me tratas así?
Shin suspira y piensa que Bai es un verdadero dolor de cabeza. Le responde que Cher no es su hermano y justo en ese momento mira hacia los chicos y ve cómo Paquito está sometiendo a Cher en el suelo con llaves, sacándole las feromonas casi a la fuerza. Aún así, le escribe a Bai que conoce bien a su jefe, que es un buen tipo y que Cher está en buenas manos, así que no debería preocuparse. Pero Bai se enfurece más y le responde que eso confirma que Shin sabía todo desde el principio, que es un amigo traidor. Shin, molesto, le contesta que deje de ser tan metiche, que todos sus hermanos ya tienen pareja menos él, y que mejor se apure en conseguir una. Bai, al leer ese mensaje, explota de rabia. Cambiando de escena, la señora Pancasero le preparó una comida deliciosa a Cher. Él, entre risas, le dice que con lo rico que está eso, capaz abandona a Paquito y se casa con ella. La doñita se ríe y le responde que entonces tendrá que agarrarse a las greñas con su esposo. Cher le dice que sabe boxear, pero ella replica que su esposo también. Cher insiste que sabe Muay Thai y ella, sin perder la calma, suelta que su marido tiene tremendo fierrote. Paquito observa todo en silencio. Cher aprovecha la oportunidad para clavar un puñal y dice que su tipo ideal es alguien que cocine muy rico. Y Paquito dice, ¿quién chuchas te preguntó? Cher sigue comentando que no hay nada mejor que llegar a casa cansado del trabajo y que haya alguien esperándote con una rica comida. Paquito lo manda a callar, diciéndole que cierre la boca y come en silencio porque es molesto. Cher piensa que aunque Paquito siga levantando muros, ahora confía un poco más en él como para dejarlo entrar en su espacio personal. Se ríe satisfecho, preguntándose si será porque Paquito es fácil de tratar o porque él tiene un encanto irresistible. Paquito, incómodo, le dice que deje de mirarlo con esa cara desagradable. Tan divino. Paquito agrega que además sabe lo que está pensando y que todo lo que hace es solo por él. Cher le responde que está bien, porque la felicidad de Paquito también es su felicidad. Este lo acusa de mentiroso. Paquito mastica bonito, y Cher no puede resistirse a cargosearlo. El sistema interrumpe, recordándole que debe juntar los 5 corazones para completar la misión. Cher entonces se pone manos a la obra e intenta hacerle el avioncito, pero Paquito lo frena y le dice que no lo trate como un perro. Cher le explica que esas cosas son normales de pareja, ponerse apodos y actuar como tontos. Entonces Paquito le dice que actúe él solo como un tonto y... Cher, sin piedad, le mete todo el tenedor hasta el fondo de la boca y suspira que ligar con un chico tsundere es demasiado difícil. Pan Integral pregunta si deberían detenerlos, pero Shin contesta que no, que es divertido. Pan Casero agrega que es la primera vez que ve al presidente mostrando tantas emociones. Shin se queda en silencio y después confiesa que por primera vez siente que esta casa está viva. Cambiando de escena, Shin le informa a Paquito que el jefe quiere reunirse con él. Paquito responde que es un rompehuevos, tiene demasiados chicos bajo su mando y aún así quiere traerlo de vuelta a pesar de que ya se apartó de su lado. Shin insiste en que el jefe lo aprecia mucho. En el pasado siempre lo elogiaba, tanto que los demás no podían ocultar la envidia que le tenían. Paquito comprende entonces por qué todos se entrometen en sus negocios. Shin reflexiona que demostrar demasiado afecto puede ser peligroso, pero Paquito sospecha That's suspicious. que todo fue un plan del jefe. Tal vez sabía que él pensaba retirarse del negocio y por eso hizo todo aquello para darle una lección. Al final le dice a Shin que se retire ya que se va a fumar una buena. Mientras fuma, Paquito piensa que ha luchado toda su vida, incluso desde niño, y siempre supo que su destino era distinto al de los demás. Con los años pudo respirar un poco más tranquilo, aunque lejos de una vida limpia y perfecta. Aunque lo que tiene ahora tampoco es tan malo. Pero como siempre aparece Cher a arruinar el momento y ¡zas! Tremendo sopapo en la cara. Lo regaña porque no puede fumar, ya que le va a hacer mal al bebé. Le dice que aún está a tiempo de recapacitar y darle a su hijo una vida saludable. Paquito se contiene, aunque estuvo a punto de partirle la cabeza con una botella. En lugar de eso, le pregunta qué quiere, y Cher le contesta que necesita la contraseña del Wi-Fi para mandar la tarea de la universidad. Momentos después, Cher termina su tarea,
y Paquito, tirado como un vago en el sofá, se sorprende de que tenga la capacidad para ir a la universidad. Cher le pregunta si quiere pelear. Paquito le pregunta si está en administración y le dice que se nota que ni siquiera eligió esa carrera por sí mismo. Cher admite que fue su padre quien la eligió, pensando que podría convertirlo en el esclavo del negocio familiar. Paquito juega con su cabello y le dice que no parece el tipo de persona que hace cosas solo para complacer a otros. Cher responde que estudia por estudiar, que tener un título tampoco está mal, aunque no tenga ganas de hacer nada en particular. Paquito se sorprende, ya que siempre pensó que Cher tenía demasiada determinación como para no tener un plan de vida. Piensa que la gente a su alrededor suele ocultar algo, pero que él es la persona más abierta, directa y aún así la más difícil de leer que ha conocido. Cher le pregunta si no tiene que trabajar en algo importante en lugar de romperle las bolas, pero Paquito le responde que es tan rico que no pasa nada. Bip, bip, bip. Bai le manda un testamento, un horóscopo, en resumen, una indirecta para que Cher termine con Paquito y se quede soltero el resto de su vida. Y Cher lo resume en una sola frase. Paquito se inclina hacia Cher y en un susurro le pregunta si ese chico es su hermano. Cher se sobresalta y le dice que no sea una vieja chusma. Todo respeto, doctor. Pero qué chismoso. Paquito insiste en que los novios no deberían tener secreto entre ellos, y Cher lo acusa de actuar tierno solo cuando le conviene, y entonces lo desafía a que le diga que lo ama. Paquito responde sin dudar que lo ama tanto que incluso quiere morir con él. Cher lo mira y le dice que es un intenso. Paquito piensa haber investigado a toda su familia. Todos sus hermanos tienen ojos amarillos muy llamativos, piel morena suave y rasgos heredados de su madre, un omega masculino. Esa descripción le resulta demasiado familiar, pero decide no darle tantas vueltas. Cher, por su parte, empieza a hablar y cuenta que es el hijo menor, con 7 años de diferencia respecto a sus hermanos, y es la razón por la cual siempre lo tratan como a un niño. Aunque físicamente se parezcan, sus personalidades son muy distintas. Bom es serio y tranquilo, y Bai, en cambio, es más independiente y amante de la libertad. Cher explica que Bai ayuda con el negocio familiar, pero nunca ocupó un cargo oficial. Prefirió abrir su propia cafetería sin importar las críticas, y Paquito comenta que una cafetería no debe de dar muchas ganancias, ya que hay demasiadas, pero Cher responde que eso no importa, que lo hace porque quiere que la gente tenga un lugar bonito donde ir y sacarse fotos para presumir en redes. Aprovecha y le pregunta a Paquito por su familia. Paquito con frialdad le dice que él no tiene nada de eso, que está solo en el mundo. Para cortar el tema, cambia de conversación y le pregunta por esa piedra prehistórica que tiene como celular, que si acaso puede acceder a internet con él. Cher le explica que es un ítem especial para protagonistas. Paquito se burla diciendo que eso es ridículo. El sistema se ofende al escucharlo. Cambiando de escena, Cher quiere bañarse, pero duda al ver que las paredes del baño son transparentes. Paquito, como si nada, le dice que su baño es muy genial, que puede bañarse sin problema y que no debería sentir vergüenza. En realidad, lo goza demasiado. Piensa que al fin podrá poner a Cher en su lugar, que terminará avergonzado y no le quedará más remedio que arrastrarse para pedirle otro baño, que el precio van a ser sus lágrimas. Pero ¡zas! Cher le lanza la remera en la cara. Cuando Paquito se la saca, lo ve en tanga. Cher, con seguridad, dice que un verdadero hombre no se pone nervioso ni se avergüenza por algo así. Paquito se ensombrece, agarra una bandita elástica, apunta y ¡zas! Sale a cazar pajaritos. Acto seguido, Cher está llorando en el suelo y Paquito se va con los ojos rojos. Cambiando de escena, Shin le pregunta si le molestan los ojos, pero Paquito, amable, le responde que lo que realmente le molesta es él. Shin entiende la indirecta y dice que mejor se toma el palo. Paquito piensa en silencio. Ya se le están yendo las ganas de dormir con Cher. Al principio había fingido que dormirían en habitaciones separadas, pero su plan era meterse en la cama de Cher para asustarlo. Ahora no está tan seguro. Se pregunta si Cher conoce la vergüenza, ya que cuando alguien está con la persona que le gusta, al menos debería ponerse un poco nervioso. Mira su celular y recuerda el webtoon que Shin le recomendó. En esa historia el protagonista suele ser alguien indefenso,
pero termina conquistando al héroe con bondad y generosidad. Aunque lo maltraten, siempre está dispuesto a perdonar si el otro demuestra arrepentimiento sincero. Nada que ver con Cher. Él es arrogante, habla sin filtros, actúa como un cara dura y se esfuerza en acercarse a él y seducirlo de la forma más descarada posible. Claramente, Cher es el villano, un niño mimado que, aunque insoportable, siempre tiene el respaldo de su familia. Además, no deja de llamarlo protagonista red flag, hasta el punto que Paquito llegó a pensar que tal vez Cher era el verdadero protagonista, pero no, estaba equivocado. Ese Cuatro Ojos no es un héroe, es un villano disfrazado de protagonista. Y ¡zas! El celular se le cae en la cara, porque Cher le abre de repente, diciéndole que se va a quedar ciego si sigue mirando tanto la pantalla. Se va riendo y le avisa que el baño ya está listo. Paquito se soba la nariz y llega a una conclusión. Entendió que Cher no es su protagonista y a partir de ahora dejará de sentirse culpable y se dedicará a molestarlo hasta verlo derrotado. Y entonces aquellos sentimientos intensos de rencor y venganza dieron lugar a